ahora quisiera presentarles a alguien que es muy especial para nosotros, Samantha Weaver, que nos va a hablar de cómo agregar el abordaje de rehabilitación pasiva a los protocolos activos. Samantha, por supuesto, es una de nuestras especialistas basadas en París. Y ella, bueno, trabajaba y vivía ahí cuando estaba estudiando, de modo que, bueno, ella ahora está en California y me parece que ahora viajaste a Texas, ¿no? Por un congreso. Así que, bueno, aquí ustedes ahora están basados, me parece que en París, ¿verdad? Usted está basado ahora en París, pero ya no, más bien ya no sé ni muy bien en dónde está usted ahora porque se ha estado cambiando mucho de ubicación. Sin embargo, yo sé que siempre va a tener París en el corazón. Entonces, bueno, usted es terapeuta, pero también es terapeuta miofuncional, y usted ya se dedica incluso a la capacitación de miles de terapeutas miofuncionales en todo el mundo. En donde, bueno, nada más les enseñaba cómo realizar todas estas terapias y cómo rehabilitar a todos los pacientes, sino que también les has hablado sobre la importancia de esta rehabilitación y de realizarla, y obviamente les has enseñado también a cómo hacerlo, pero a mí me parece que esta parte es la que a menudo nos hace olvidar que primero debemos considerar la terapia miofuncional, ya que es el paso muy importante que nos lleva a trabajar de la mano desde el primer congreso que iniciamos. Yo recuerdo que fue Chicago 2016, en donde ni siquiera tenía bigote todavía. Y tú tenías a tus hermosos tigres, entonces, bueno, desarrollamos una relación maravillosa y bueno, yo estoy muy contento de tenerte aquí. Es un placer, de verdad. Bueno, ya no continuaré con la introducción porque obviamente es muy importante que te conozcan y vean cómo magníficamente vas a presentar eh, tu parte. Y bueno, vamos a tener más o menos una hora, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, estoy muy, muy contenta de estar ahí con ustedes. Muchas gracias, Guillón. Muchas gracias a todos. Aline, eh, me encantó tu presentación, Aline, de verdad. Y lo que voy a hacer ahora es llevarlos a todos por las instrucciones de cómo se utiliza Froggy Mouth y por qué ha sido tan útil. Si tienen alguna duda, por favor, con toda confianza ingresen en el chat. Bueno, como es ahora como directora del AOMT, que es una institución que ofrece cursos de capacitación sobre terapia miofuncional. Bueno, nosotros también somos distribuidores oficiales de Froggy Mouth. Creemos en este dispositivo y queremos ayudarles a nuestros terapeutas a obtener mejores resultados. De modo que lo que haremos el día de hoy es evaluar la eficacia de la terapia miofuncional y después consideraremos la patogénesis de una deglución típica, ya que es aquí en donde obviamente vemos cómo la terapia miofuncional se encuentra de frente con el aspecto médico, que es el aspecto de la disfunción del sueño. Y obviamente esto considera las aplicaciones de cómo un abordaje pasivo con la terapia activa puede realmente aumentar los resultados positivos del paciente. De modo que, bueno, quisiera felicitarles y agradecerles por estar con nosotros el día de hoy. Este está fabuloso, me está encantando esta conferencia. Ustedes de verdad lo están haciendo padrísimo. Entonces, bueno, nada más un poco de contexto. Y yo aquí quería incluir esta información, ya que a partir de una perspectiva tradicional, la terapia miofuncional ha sido realmente desde el 18 un momento en donde los ejercicios activos para mejorar la función relacionada a la lengua y en reposo y movimiento nos permiten encontrarnos con otra estabilidad ortodóntica y oclusal. En los 50, este conocimiento sobre la deglución fue la forma en la que la terapia miofuncional se aplicaba, y esto se enfoca realmente en la lengua y cómo posicionarla. Walter Straub examinó el papel de la lengua en esta deglución anormal o atípica y creó ejercicios activos para aumentar el tratamiento de ortodoncia. Y aquí se hablaba de la deglución, de la
deglución que se conocía como infantil, como interpuesta, y aquí la forma es cómo controlar la posición de la lengua. Bueno, yo creo que realmente toma mucho más que solamente un dispositivo, toma un tratamiento completo, total, y esto es porque la lengua es un órgano muy complejo. Está conformado de 16 músculos, 8 intrínsecos y 8 extrínsecos. Sabemos que cambia de forma, sin embargo, no de volumen, como un pulpo o como la trompa de un elefante se conocen como propiedades hidrostáticas. Y esta es la ecuación más importante que ha llevado mayor información desde que Walter Straub describía la deglución anormal o atípica. Y esta deglución atípica nos habla del músculo geniogloso, que es el músculo dilatador alto más importante, y este básicamente amplia la vía orofaringea en la dimensión interior posterior, y es así como conectamos la terapia miofuncional en la deglución para remediar en la respiración en el trastorno del sueño. La lengua, como sabemos, es un órgano complejo, tiene una forma que puede cambiar, pero no su volumen. Y aquí podemos ver cómo las vías respiratorias funcionan aquí. También como el paladar tiene una capacidad de sellar la nasofaringe y cómo permite que esta apertura se realice de forma muy compleja. Es todo un sistema complejo de coordinación, de modo que la lengua funciona en sintonía con los demás músculos y realiza diversas acciones en una forma que es realmente notable. Ahora, cuando se trata de considerar cómo la terapia miofuncional ha progresado desde este artículo clave en 2009, en donde el doctor Guimarães ha publicado los efectos de los ejercicios orofaringeos en los pacientes con apnea de sueño obstructiva moderada, tenemos revisiones sistemáticas que confirman cómo la terapia miofuncional reduce los ronquidos, la OSA. Yo sé que han escuchado esto ya en Froggy Days, la desaturación del oxígeno, etcétera, así como la apnea de sueño obstructiva, que OSA en corto. De modo que aquí tenemos toda una colección de investigación. Y bueno, ahora quisiera agradecer a doctores Felipe Amat, así como a su esfuerzo de metaanálisis, y también a Macario Camacho, entre otros metaanálisis, esfuerzos de metaanálisis que realmente han provocado la validación detrás de la terapia miofuncional. Y esto realmente ha elevado la forma en la que la terapia miofuncional puede trabajar de forma conjunta con muchos otros proveedores de la salud. Estos metaanálisis confirman que la terapia miofuncional funciona como terapia ayudante en el tratamiento de la apnea de sueño. Entonces yo quisiera mencionar un poco esto, ya que realmente se relaciona a Froggy Mouth. Ahora, Froggy Mouth, como ustedes saben, es un dispositivo neurológico y hemos escuchado sobre el sistema estomatognático, y bueno, hablaremos obviamente un poco más a fondo al respecto. Tenemos una estructura anatómica que está regulada por este sistema estomatognático. Ahora, aquí tenemos la maxila, la mandíbula, los dientes, el aspecto temporomandibular, los sistemas vasculares, y luego tenemos la regulación de las funciones que incluyen la masticación, la deglución, el habla y la respiración. Y por supuesto el mantenimiento de la postura de la cabeza y el cuello según la mandíbula. De modo que existe todo un nexo, una interrelación de coordinación que es un evento regulatorio neuronal a partir del el cerebelo, que es la forma en la que yo creo que este abordaje a la terapia con Froggy Mouth puede aumentar los resultados que buscamos en la terapia funcional. Y este es el aspecto que me parece que es de gran
fascinación para nosotros. Es decir, el cerebro medio, que es la parte de arriba de la base, es la que regula el movimiento ocular, y aquí tenemos la porción media, que también coordina los movimientos faciales, después del tronco encefálico. Y luego tenemos la médula oblongata, que es la parte rígida del cerebro que ayuda a regular la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la deglución. Si en algún momento han estado en algún evento público y han estado como muy nerviosos, de repente ya sea que se les seque la boca o que saliven de más, se empieza a acelerarse el ritmo cardíaco y también inclusive tiene una función para deglutir que se ve totalmente impedida. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, estos conceptos también de este tipo, también de sistema miofuncional y también sistemático, de cierta forma, también va a regular nuestros movimientos vestibulares. También aquí nosotros vamos a ver este evento neurológico. También como tenemos aquí algún tipo de interrupción como parte de este sistema estomatognático. También aquí tenemos, por supuesto, que también una enfermedad que va a impedir ya sea la masticación, la respiración o la deglución. Entonces es un trastorno en el sistema estomatognático que por cierto también puede ocurrirse también inclusive desde el útero también puede generar algún tipo de, sobre todo nos va a llevar a algún tipo de trastorno. Tenemos también un trastorno miofuncional que es una enfermedad crónica, normalmente no es aguda, podría serlo, pero normalmente sí avanza con el paso del tiempo. También es muy difícil que un pediatra pueda entender esta enfermedad, que quizás no se tiene que tratar como tal, o tal vez simplemente dicen, bueno, los niños lo pueden, no sé, como que se duermen a su hora, están más cansaditos, como tal, no identificamos, pero hay que ver qué tipo de compensación va a surgir como parte de esta enfermedad crónica. Y la compensación aparece tanto en la parte de la respiración, la deglución, la masticación, y eso también va a afectar también la morfología craneofacial, la forma en la cual nuestro rostro crece, y también de cierta forma nos ayuda a ver cómo podremos mejorar la respiración junto con otro tipo de situaciones patofisiológicas, tales como el síndrome postural. Tenemos también este cartel disponible para ustedes. Tenemos aquí 32 marcadores clínicos de los fenotipos de los trastornos miofuncionales. Aquí la lista es bastante exhaustiva. Si ustedes ven estas enfermedades, creo que también van a reconocer muchas enfermedades que una empresa tal vez no se puede ver cómo se van a presentar como comorbilidades junto con otro tipo de enfermedades, el aspecto de la deglución, por ejemplo, cómo le podemos también tratar en la terapia miofuncional. Hay que ver también cuál es el empuje, por ejemplo, de la lengua y cuál sería una deglución atípica. ¿Qué es lo que pasa con este empuje de lengua anterior? ¿Cuáles son los marcadores clínicos? ¿Esto cómo se presenta? ¿Cuál será el fenotipo? Una falta de respiración nasal, algún tipo de respiración afectada en el sueño que puede llevar también a que la lengua se mueva de cierta forma, se empuje contra los dientes durante la deglución. También aquí lo que podemos ver, nosotros podemos ver que se mueva hacia adelante o de manera lateral. También estoy sacando. También aquí lo estoy diciendo porque también aquí nosotros podemos ver que está mucho más conectado esto de manera intrínsecamente con la respiración. Entonces nosotros podemos ver aquí la deglución, pero no como un evento aislado. Tenemos que ver también sobre la respiración porque esta respiración es la que va a regular. Y esta interrupción de la respiración también se va a presentar en este trastorno miofuncional. ¿Qué es lo que pasa también con esta genioglossis? También, ¿cómo le podemos tratar? Bueno, también después también nosotros de cierta forma descartar todo tipo de alergia, obstrucción nasal, algún tono muscular bajo, donde un terapeuta miofuncional te pueda modificar la conducta. También promover que pueda sellar bien los labios para normalizar la respiración si el paciente respira por la boca. Y si no se le trata, también aquí vamos a ver nosotros cómo se va a ver desde una perspectiva craneal, facial, morfológica con esta mordida abierta. Aquí tenemos una mordida abierta lateral, bilateral. Y aquí es en donde este mundo de la ortodoncia también le pide al terapeuta miofuncional que de cierta forma pueda controlar su lengua. No solo tiene que ver con la lengua, también hay que ver lo que hay por detrás y que está generando también esta genoglasis también que de cierta forma está generando esta protrusión.
Una cuestión también muy interesante es que la evolución, también este tipo de colapso parental también se desarrolla en los humanos con el paso del tiempo. Los demás animales, mamíferos, tienen esto que llamamos como un traslape veloepiglotal humano-infante, en algún punto de la evolución, una postura recta. El hecho de que se alargara la faringe también generó una situación en la cual hacía que la respiración fuera un poco más difícil, mucho más difícil. Y no solamente era que de cierta forma la laringe se alargaba conforme ya el ser humano empezaba a andar en dos pies. Es mucho más que eso, la faringe. Es aquí esta vía respiratoria que permite que las vías respiratorias se abran, también permite que pase la respiración entre a los pulmones y también todo está tan intricado, tan conectado que también involucra también la deglución, crea una serie de cámaras que generan cierta presión para darle este soporte a la fuerza muscular para la deglución y por supuesto también nosotros necesitamos flujo aéreo para producir sonidos, también para esta cuestión glosogenial, también para el movimiento de la lengua y este movimiento también de cierta forma va a involucrar a la faringe en este tipo de funciones. Entonces, como mencionábamos, la faringe se alargó conforme empezaron a ponerse de pie los humanos, pero pasó algo más. Si vemos la forma en la cual antes respiraban los seres humanos, aquí solamente es un ejemplo de esto. Al momento de tomar el agua, acercarla al rostro y simplemente succionarla, en vez de la que sería la siguiente situación, que es una forma distinta de beber. Aquí podemos ver cómo se está deglutiendo y cómo ha cambiado esto debido a la evolución y también por una era industrial o esa etapa industrial. Entonces estos cambios son muy interesantes aquí de conocerlos. ¿Por qué? Porque tenemos cavidades orales mucho más grandes. ¿Esto qué implica o qué significa? Que literalmente no podemos permitir que la lengua funcione. ¿Por qué? Porque como que el espacio ya se ve de cierta forma mucho más comprometido justo por la evolución, también la parte de la musculatura, también ha afectado la forma en la cual tanto la lengua como otros músculos accesorios se van a mover. Aquí, ¿qué pasa con la deglución? Bueno, nosotros deglutimos 600 veces al día más o menos. Hay personas que tienen que hasta 1000 veces al día, como unas 200 veces mientras comemos, 300 mientras estamos despiertos y 50 mientras estamos durmiendo o hasta un poquito más. También depende mucho. Algunas personas inclusive dirían que es menos, pero bueno, nosotros vamos a deglutir mucho menos durante el sueño. Pero bueno, cuando estamos nosotros haciendo esta deglución, requerimos de 20 músculos para llevar a cabo esta acción. Y estos músculos son lo que se requiere para tener suficiente fuerza para poder empujar hacia arriba. Aquí tenemos nosotros un dispositivo de Ryobi que también mide la fuerza, la solidez. Es un dispositivo que se hizo para medir cuánta función lingual hay para permitir una buena deglución. La puntuación de Malampati ha cambiado, donde nosotros bebemos de forma diferente y tenemos menos oportunidades de masticar, pero también nosotros vemos esta evolución de los trastornos bifuncionales, lo cual simplemente es el producto de la cultura moderna. Otros aspectos que también entran en juego sería, por ejemplo, tener algún tipo de frenillo más apretado o utilizar demasiado botellas o chupones, también todo este tipo de condiciones que de cierta forma llevan, por ejemplo, al uso de estos vasitos para beber para niños chiquitos o el uso de estos chupones, como decíamos. También va a generar una obstrucción de las vías aéreas, nasales y otro tipo de hábitos que incluyen, por ejemplo, la succión o reducir también el uso de los músculos en la masticación. Todo esto va a llevar a que se genere una alteración en la postura tubular y eso que genera que la lengua no tenga suficiente espacio ni siquiera para poder respirar. Y va también a reducir el uso de estos músculos de masticación, también va a modificar la forma esquelética y básicamente eso es lo que va a guiarnos hacia esta inestabilidad crónica recurrente que también ocurre en ciertas situaciones de la enfermedad más avanzadas, tales como la apnea, la TMD o también el tipo de eh, recaída
ortodóntica también aquí. ¿Por qué empiezan a reducirse el tamaño de nuestros rostros? Bueno, sabemos que también la era industrial o la edad industrial también ha reducido la manera en la cual, o en la medida en la cual masticamos. Ahora al entender cómo se supone que tiene que, de cierta forma, empujar el rostro hacia adelante y también de cierta forma podría generar mayor predisposición a lesiones con alimentos suaves, un cuernito, pasta con queso, jugos, por ejemplo, en Los Ángeles todo el mundo se está tomando sus alimentos, ¿no? Ya sabes, están tomándose todas estas algas azules, pero si las fuerzas de la compresión mecánica de los dientes y de la lengua sobre el paladar, qué es lo que ocurre con la postura de la lengua y al momento de masticar, ya los rostros nos están haciendo hacia adelante y eso se describe también en la matriz funcional. Ahora, ¿qué será una buena postura oral en reposo? Básicamente la presión de la lengua se encuentra hacia arriba en el paladar. Y si vemos aquí nosotros un paladar mucho más elevado, más estrecho, ¿esto qué quiere decir? Que quizás también aquí la lengua se encuentra un poquito más abajo y entonces probablemente va a llevar a cabo una respiración compensatoria debido a que hay una obstrucción nasal. Entonces la nariz realmente de cierta forma va a permitir la respiración oral hasta tener una restricción al frenillo. Entonces tenemos también otro tipo de variables que entran en juego. Queremos toda la lengua en el paladar, queremos cerrar los labios y queremos que los dientes estén un poquito separados. En la postura en reposo oral adecuada, esto es algo que tenemos que enseñar a las personas porque la mayoría de nosotros no entendemos que si los labios están sellados, los dientes no tienen que tocarse. No queremos que los dientes estén apretados. Eso es parte también de esta capacitación biofuncional o de ese entrenamiento biofuncional. Que alguien pueda saber, tener conciencia de lo que está haciendo, entender que la presión de la lengua tiene que, de cierta forma, ampliarse de manera lateral sobre el paladar o irse hacia adelante. Si no hace eso, ¿qué quiere decir? Que bueno, van a tener algún tipo de hipoplasia maxilar y eso se debe justamente a que tenemos una postura baja en reposo de la lengua. Ahora, una nota al margen. Entre menos sensibilidad tenga la lengua por no colocarse en el paladar, también eso de cierta forma va a modificar la forma en la cual nosotros vamos a percibir estas cuestiones sensoriales. Nuestro sentido del gusto se va a ver afectado, nuestra capacidad de sentir formas en la boca que se llama propiocepción oral, también eso se va a reducir. No solamente se trata de que esta puntuación de Malampati aumente con una respiración oral o con una postura de la lengua en reposo baja, sino es todo un nexo sensorial en toda la cavidad oral, la cual se va a ver afectada y se va a degradar. Y por supuesto que quiero que ustedes sepan esto. Respirar por la boca también va a degradar la percepción. Si tienen un niño, una niña, y tratan de enseñarles a que degluta, no se empieza con cómo se degluta. Tenemos primero que pedirle que cierre los labios para aumentar también esta actividad sensorial. También sabemos que las deficiencias maxilares o mandibulares básicamente van a reducir y a degradar la forma en la cual crece nuestro rostro. Y también sabemos que la función de la lengua es proteger a las vías respiratorias. Entonces, si esa lengua se encuentra muy baja, no tiene ningún lado donde colocarse, vamos a ver nosotros un rasgo muy común en este tipo de casos donde se presentan respiración con problemas en el sueño, es decir, tenemos nosotros esta interposición lingual, la cual podría mostrar alguna especie de descamamiento en la lengua cuando está durmiendo el niño o el adulto está también dormido porque no hay suficiente espacio. Simplemente es simplemente nuestro cuerpo como la ciudad de Nueva York, nunca vamos a dormir, siempre va a estar despierta y entonces nos va a llevar ese tipo de trastorno al momento de dilutir. Entonces, en vez de enojarnos con la lengua, lo que quiero es que tengamos compasión por la lengua, por favor. Quiero que entendamos que esta interposición va a ser una especie de servosistema para permitir una mejor respiración. Ese es el trabajo de la lengua, para decir muy bien lengua, te vamos a ayudar, queremos que aprendas un nuevo patrón, pero entonces hay que pedirte que respires para que puedas hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con los objetivos de la terapia miofuncional? Bueno, es algo de sentido común, pero aún así hay que verlo. Hay que reducir los hábitos orales,
hay que establecer también una respiración nasal, número 1, para nosotros llegar a esta competencia labial, para que también nosotros podamos de cierta forma elevar esta actividad sensorial. También vamos a llegar a una posición en reposo de la lengua. También vamos a activar nosotros la parte posterior de la lengua. Acuérdense, como está en el video, hay que nosotros mover la lengua para que se regrese y pueda tocar el paladar suave. También se supone que tiene que también de cierta forma tocar los músculos faríngeos también para mejorar y mantener la postura del cuello y del rostro. Y también las metas de la terapia biofuncional también es activar este tipo de tratamiento para poder nosotros tener un enfoque mucho más pasivo. Y les voy a decir cómo se hace de forma muy buena. De hecho, Froggy Mouse también ya ha mejorado nuestros resultados, a las personas les encanta. ¿Por qué? Porque no tienen que estar pensando que existe o que lo traen. De hecho, también ha marcado una gran diferencia, porque el esfuerzo que se requiere para mantener estos objetivos a través de ejercicios activos. Entonces aquí Froggy Mouth también puede ser un verdadero alivio. Ahora, nosotros entrenamos a las personas también para que hagan ese tipo de tratamientos completos en la terapia miofuncional. Y debido a que se trata de una reeducación neurológica, no es un enfoque, una estrategia a corto plazo, es normalmente un ciclo de 12 meses para poder nosotros tener nuevas vías neuronales. Tenemos una fase intensiva en los primeros meses del tratamiento, después pasamos a la generalización, a la habituación y luego al mantenimiento. Pero nosotros no vamos a dar de alta. Acuérdense de eso. No den de alta todavía el paciente. Cuando ya lleguen a la meta, al objetivo, pídenles que vayan una vez al mes. Asegúrense de que no tengan ningún tipo de recaída. Les voy a decir lo siguiente. Tenemos a muchas personas que llegan con nosotros y ya tomaron esa terapia miofuncional antes, pero únicamente por unos cuantos meses. Y después, bueno, tienen una recaída y bueno, se les manda a nuestro consultor. Entonces, este ciclo de 12 meses también garantiza estabilidad e integración neurológica. Los principios de la neuroplasticidad es cómo funciona Froggy Mouth. Bueno, o lo usamos o lo perdemos. Lo usamos para mejorar también la plasticidad, o es algo específico para la experiencia. Entonces, estos ejercicios y contextos también nos van a informar cómo es que el cerebro va a hacer estas conexiones. Ahora, también los componentes activos también son la repetición. Y también nosotros tenemos una repetición pasada también al momento de utilizar un dispositivo como Froggy Mouth. La intensidad también es algo muy importante. Tenemos que tener suficiente tensión sobre el cerebro para que el nuevo patrón sí pueda simplemente surgir y generar nuevas vías. Si únicamente es de baja intensidad, el cerebro no va a descifrar una nueva forma de hacerlo. El tiempo es importante, la edad también del saliente es importante, pero también cómo nosotros usamos estos ejercicios. Son ejemplos de distintos ejercicios. A ver, sácalo, manténlo en la boca. A ver, nuevamente quiero escuchar. 1, 2, 3. Muy bien. Una vez más. Bueno, aquí tenemos a un niño. Tiene menos de 4 años. Está haciendo terapia activa, en este caso utilizando aquí el botón para aumentar también la coordinación también de su labio superior e inferior, y ese es un enfoque activo. Aquí este niño se está viendo en el espejo. Va a elevar la lengua y va a tragar con los dientes hacia atrás. Se está viendo en el espejo, ve lo que se supone que tiene que estar haciendo. Yo lo estoy guiando como terapeuta y él está avanzando y repitiendo. Hay suficiente intensidad, suficiente tensión, suficiente plasticidad para que estos patrones empiecen a cambiar. Otro ejemplo. Estoy usando aquí unas galletitas. Las mastica de manera uniforme y usa el espejo para poderse monitorear. La razón por la cual está haciendo esto es que queremos que utilice su lengua de una forma diferente, pero bueno, para eso se requiere de mucho esfuerzo.
Es una forma activa, es frente al espejo. Entonces, ¿cómo llegar al punto donde podemos nosotros preguntarle a alguien que haga esto de una forma mucho más pasiva? Bueno, esa es la belleza del Froggy Mouth. Froggy Mouth, como ya sabemos, va a trabajar también a nivel neurológico. Sí, bueno, algo ocurre al momento que nosotros les coloquemos el Froggy Mouth, que es como por ahí de la semana 3 o 4. Todo el mundo va a estar muy emocionado de que ya van a poder hacer este ejercicio porque aquí no tienen que hacer nada. Entonces, como en la semana 3 o 4, ahí es donde nosotros ya les metemos este dispositivo. Ahora, también sabemos que la receta o lo que se va a solicitar es que sean 15 minutos al día y no es negociable, aunque ya hayan tenido ese tipo de patencia nasal y que tengan también aquí el sellado de los labios de una forma mucho más cómoda. Van a ver que algunos de sus casos ahí el sello también de los labios va a estar en progreso. El Froggy Mouth también ahí, bueno, les puedo decir que yo creo que la meta no es trabajar como tal en el cierre de los labios, porque eso va también de cierta forma a fortalecer la lengua y ayuda también de cierta forma a que se retraigan los labios de forma proprioceptiva, lo cual también es muy fascinante. Es la parte del homúnculo del cerebro y esa es una área que también rige estas zonas de supervivencia alrededor de las actividades sensoriales motrices, la boca, la lengua. Y cuando nosotros podemos aumentar la propiocepción, también vamos a generar mayor conciencia y vamos a permitir estos elementos pasivos. Vamos a tener nosotros una integración mucho más fluida. Y me encanta escuchar también al doctor Fellows porque, bueno, siempre nos da esta analogía. Cuando tenemos esta montaña, aquí vemos nosotros el patrón anterior. Son las nuevas, son las vías neuronales, aquí, ¿no? Simplemente son las huellas que dejaron los esquíes. Tenemos que redirigir a nuevos patrones. ¿Y qué es lo que va a hacer que entonces cambie esto de manera neurológica? Va a ser con un patrón, como si fuera aquí un nuevo pedacito de nieve limpio, sin marcar, donde tenemos también nosotros una conexión pasiva neuronal a un nivel subcortical, o ya simplemente vamos a pensar en esto. Entonces el cerebro tiene que, de qué forma va a tener que deglutir y no le queda de otra. Aquí en este video, no me veo muy bien ahí en esa pausa, pero ¿te puedes volver a colocar por favor el Froggy Mouth? ¿Te gusta usarlo, verdad? ¿Te lo puedes quitar y contarme por qué te gusta usarlo? Porque no tengo que hacer nada. Solamente me lo coloco, aunque creo que me genera un poco más de saliva. ¿Me puedes contar un poquito más? A veces siento que hay un hueco, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás diluyendo? Entonces tienes que recordar que tienes que deglutirte con mayor frecuencia. Aquí en este video les estoy mostrando que a ella le di el Froggy Mouth. Ya llevaba una semana. Lo vimos también ahí frente al espejo, pero adivinen cómo lo está usando. Fue hasta que la vi con el libro, también con la cabeza hacia abajo. Le dije, no, hay que volverte a enseñar para que sepas cómo sentarte cuando te hayas puesto el Froggy Mouth. Entonces, al verla, también le permitió ayudarla a entender cómo estaba y cómo tenían que sentarse también para utilizar el Froggy Mouth. Entonces, ¿es para todos? No, no es para todos. ¿Es para el sellado de los labios? Tampoco, en mi opinión, no. Froggy Mouth es un dispositivo de ortodoncia, ¿no? Sin embargo, sí mejora la función que nos van a llevar también a un mejor resultado ortodóntico. También aquí, Froggy Mouth es lo mismo que el Mayo Munchie. Me hacen mucho esta pregunta. Yo siempre les digo, un gran no. La razón es que es totalmente diferente. La metodología Mayo Munchie trabaja con los músculos de la masticación, con la deglución. Y sí hay un componente de deglución, pero es un tratamiento activo, una modalidad de tratamiento activo. Froggy Mouth es, perdón, creo que no dice ahí. La respuesta es sí, si es excelente para los niños o no. ¿Es excelente para adultos Froggy Mouth? Sí, totalmente.
Es excelente. Froggy Mouth. ¿A los pacientes les gusta Froggy Mouth? Sí, por supuesto también. No, por supuesto que yo como terapeuta trato de no sentirme herida, pero bueno, Froggy Mouth les gusta porque no tienen que hacer todos estos ejercicios. Ahora, Froggy Mouth es un dispositivo de ilusión, sí, para ayudar al cerebro a que aprenda también a empujar hacia arriba y no hacia adelante. Esa es la belleza de esto, de cómo lo usamos. Sabemos que la terapia biofuncional es mucho más allá que solo ejercicios. Tenemos hábitos y que va a dirigir estos hábitos. Una estrategia compensatoria neurológica, ya sea respuestas al estrés o respuestas a la respiración o respuestas a cualquier cosa. Ahí es donde el tratamiento activo puede hacer que un paciente ya sea que se hunda o que nade y se mantenga a flote, porque podemos orientarlos, es práctico, podemos mantenerlos motivados. También empiezan ya a usarlo y tienen más pasión, más energía, también empieza a haber más colaboración. No somos nosotros una cajita chiquita. Necesitamos también de otros para que estén aquí. Son personas que también se encuentran en el órgano físico, del mundo de liberación de los frenillos, NTs y demás. Entonces, para concluir, aquí ha sido de mucha utilidad para ayudar a los pacientes. Esta metodología pasiva tiene una buena recepción, menos trabajo, mayor adherencia también. Hay muchos otros aspectos para la función que también afecta a la deglución. Por favor, recuerden esto, la deglución no ocurre en el vacío. Es un mecanismo de compensación cuando vemos nosotros una deglución típica. Entonces, respirar va también a ayudar a esta deglución, también a la masticación. La masticación también va a incidir sobre esta deglución. Entonces, no solamente esperamos ya que solita se corrija la deglución sin trabajar en las otras funciones. Y por último, también la constancia es fundamental. Y por eso también nosotros tenemos un muy buen motivador, un terapeuta biofuncional, también es como si fuera el entrenador, ya saben que los empuja para que lleguen a la línea de meta y para que, bueno, con todas estas modalidades podamos cambiar la vida de las personas. Muchas gracias a todos. Es lo que tenía que comentarles y por supuesto que con gusto yo les puedo responder a sus preguntas en caso de que tengan alguna más. Gracias. Muchas gracias, Samantha, por esta excelente presentación, que por supuesto también tuvimos a muchas personas, pero no me sorprende porque, por supuesto, no sé, tenemos a muchos estudiantes que están conectados. Yo estoy también seguro de que tenemos también muchas más personas que te apoyan. Entonces no traigo ahorita mis iPods, pero aún así estoy recibiendo muchas preguntas también que está ahorita resolviendo mi equipo técnico. Muchísimas gracias. También aquí, entonces, Samantha, ¿a qué edad tú recomiendas que se empiece con este tratamiento funcional? Empezamos en niños chiquitos, sobre todo bebés chiquitos, yo diría. ¿Por qué? Porque son más juguetones, hay que educar a los papás para que lleven a cabo otros principios en la casa y no para que hagan de ese ejercicio, sino que simplemente hay muchos aspectos que podemos enseñarles. Simplemente hay que ser mucho más dinámicos, más lúdicos, jugar a nivel de los niños, por ejemplo. Entonces, cuando estamos nosotros con alguien más joven, también podemos empezar así con niños muy chiquitos o con bebés. Muy bien. Como ejemplo, también aquí, entonces, ¿cuál es el paciente más joven que has tratado? Yo diría que inclusive ese niño que estaba haciendo los ejercicios activos tenía 3 años y medio en ese video. Y más jovencito que eso, bueno, hay que nosotros jugar, ya saben a que sellen los labios, la parte de las neuronas espejo, donde tienen que escuchar y ver a los papás. Y también ahí es donde también la educación de los papás es tan importante. También aquí, sobre todo cuando los papás sepan, también aquí sepan simplemente que están enseñándolos, también hay que también entrenar a los papás, no solamente a los niños, no siempre solamente va a ser el niño, sino también los papás. Ahora, ¿hay algún estudio que muestre cómo la terapia miofuncional en adultos también aumenta cualquier puntos como la comisura o, por ejemplo, como el espacio intermolar? No sé cómo se pronuncia. Bueno, muy
a menudo nos damos cuenta que es una descripción muy sensible y es porque no queremos ya entrar al mundo de la ortodoncia. Sin embargo, sabemos que el tejido blando provoca crecimiento óseo, como nos explica la matriz. Sin embargo, la presión de la lengua va a determinar la forma de la cavidad oral. De modo que esto lo vemos a nivel clínico todo el tiempo y a menudo de la a nivel de investigación nos damos cuenta que el aspecto intermolar se describe en casos clínicos y también nos damos cuenta que se presenta a la hora de, no sé, tomar café, o incluso hay varios milímetros que nos ayudan al espacio intermolar mediante la terapia miofuncional. Pasan todo el tiempo. Lo que podemos decir seguramente es que, por ejemplo, se tiene un impacto fuerte en este aspecto gracias a la postura lingual y a la simulación del crecimiento de la lengua. Exactamente. Y cuando decimos excelente exposición, porque son los comentarios que han llegado, también hablamos de los tratamientos activo-pasivo. Entonces, ¿cuáles serán las diferencias en cuanto a eficiencia relacionada con el tiempo, en cuanto a solo tener tratamientos activos o en tener el activo más pasivo? Creo que aquí estamos hablando también de los estudios que Leonor, por ejemplo, nos presentaba anteriormente. Bueno, la terapia miofuncional es todo un viaje y obviamente cuando uno se involucra, se compromete por lo menos un año de su vida, y la razón por la cual capacitamos a la gente para que considere que este tiempo tomará es porque habrá fases, etapas en las que la gente quiera dejarlo o lleguen a un momento en el que ya no pueden seguir, de modo que cuando tenemos abordajes pasivos en diferentes etapas, obviamente dependiendo de lo que le pase a este paciente, es de ayuda. Así podemos aumentar o facilitar otro aspecto cuando llevamos al pasivo también y dejamos a un lado por el momento el activo. Es decir, a veces decimos, no te preocupes, detente por un momento, descansa. No te quieren escuchar que digas terapia miofuncional. No te quieren escuchar decir eso. Entonces, déjenlo por un momento, ni piensen en ello, porque empiezan a preguntarse, ¿pero lo podré lograr? Bueno, vamos a hacerlo del Froggy. Entonces, ¿por qué no solo hacemos lo del Froggy y ya? Muy bien, y de forma interesante, a veces el cerebro simplemente necesita nada más una fase de mayor integración. Y yo siento que el Froggy Mouth es un muy buen dispositivo para eso, específicamente hablando. Sí, y también, bueno, tenemos aquí una última pregunta sobre cómo usarlo o no. Y bueno, sabemos que es compatible con otros diversos dispositivos, pero una pregunta que a menudo nos llega es si también es compatible con algún expansor, creo yo, ¿no? Sí, definitivamente se puede usar así el dispositivo. Esa es la belleza de ello. Realmente no importa lo que tengas en la boca. El único problema es que si no tenemos ese contacto de lengua-paladar, la propiocepción va a reducirse, de modo que si queremos que la gente sea consciente de presionar con la lengua hacia arriba y no hacia enfrente entre un dispositivo de acrílico, pues a veces este impulso se va a aumentar, pero aún así hay que presionar porque no debemos, y no podemos deglutir si estamos aventando hacia enfrente la lengua. Entonces también necesitamos esto para un mejor resultado. Muchísimas gracias, Samantha. Creo que ya respondimos las preguntas más populares, como comentaba. Aquí hay varias preguntas y, sin embargo, hay una publicación en Facebook que está dedicada a tu presentación con un breve resumen de la presentación. Lo encontramos en el grupo de Facebook del Congreso, Froggy Days Participants y Congress. Para los que están aquí con nosotros, ustedes podrán poder visitar de nuevo la plataforma, hacerle preguntas a Samantha, que va a responderles personalmente según su disponibilidad. Muchísimas gracias, Samantha, por tu tiempo. Sé que estás en medio de otro congreso en Texas, así que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar aquí. Sí, y me encanta el color verde, de veras que energiza. Sí, es el estudio de Froggy Mouth en el que estamos, justamente verde. Me gusta, abundancia. Sí, Samantha, muchísimas gracias. Y nuestra siguiente conferencia no será en vivo desde Texas, sino desde el estudio de Froggy Mouth y de las calles en las que tú estudiaste, en vivo desde París.
Sí, y la próxima vez que haya una les prometo que voy a estar ahí, ¿no? Se los prometo. Claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias de verdad infinitas por tu presentación tan formidable. Muchas gracias, Samantha.